¿Sí ven? Pueden cambiar la forma del gráfico, le pueden dar otras opciones, es decir, el gráfico se deja cambiar cosas, uno le puede cambiar, los colores se lo pueden cambiar, pues por ejemplo los colores, en esta ventanita la pueden abrir y por ejemplo le colocan el color verde. Pueden cambiarle el gráfico en la parte izquierda, derecha, pueden, es decir, pueden colorearlo, pueden hacer lo que quieran con el gráfico. Yo tengo problemas, lo que les decía, a veces lo bloquean, los complementos no los programas, entonces por eso es que yo no lo dejo, no me deja hacerlos. ¿Estamos? Hagamos otro análisis con otra variable. Vamos a tomar la variable nivel académico. Entonces nuevamente me voy a analizar descriptivo, frecuencia, ojo, le doy restablecer. ¿Qué significa restablecer? Significa que queda todo limpio, que todo lo que teníamos salió, lo limpiamos. Entonces nivel académico, nuevamente estadísticos, y vuelve y juega. ¿Tiene media? No. La mediana. Tampoco. No. ¿Seguro? Sí. Claro que tiene mediana, pues recuerden que eso es una variable ordinal, ¿o no? Entonces, por definición, la mediana es el punto medio de una serie ordenada de datos. Y si la variable ordinal tiene orden, pues tiene mediana. La moda, Sí. le puedo colocar, por ejemplo, mínimo y máximo. Le puedo colocar cuartiles. ¿Sí tenemos claro lo que son los cuartiles? Profe, ¿me recuerda lo que son los cuartiles? Los cuartiles se dividen en 4 partes los datos, es decir, un 25, un 50, un 75 y el 100%. ¿Listo? Uy, qué pena, ¿me puedes dejar ver otra vez estadísticos para ver si me quedan todas las opciones? Estadístico sería mediana, moda, mínimo, máximo y cuartiles. ¿Estamos claros todos? En gráficos, vamos a cambiarlo y vamos a hacer una gráfica de barras. Gráfica de barras. Y vamos a hacer frecuencias. Correcto. Y donde dice mostrar tablas de frecuencia, la dejamos igualito. Y le doy a aceptar. Entonces, ¿cómo interpretamos? Aquí han pegado muy loco. A ver, ¿qué significa la mediana? Ojo, en el mío, porque ustedes pueden tener otra cosa. En el mío, ¿qué significa la mediana? Comenzar a interpretar resultados. El estudio superior, el de pregrado. Profe, por ejemplo, ¿cuál podría ser la interpretación de la mediana que antes en ese caso? Por eso, ¿cómo interpreto la mediana? ¿Qué significa la mediana? El 50% Eso se encuentra en universitarios.
recuerden estadística. que la mediana es una acumulación. Ah, sí, entonces sería hasta la mitad de los encuestados están en En universidad. educación superior. El Del 50%. 50%. Ah. ¿Sí? No, profe, ¿cómo así? O sea, ¿la mitad de los encuestados está en superior? No. Hasta. Es decir, el Eso. 50% de los encuestados tienen estudios hasta superiores. Es Profe, decir, qué pena, o sea que digamos si mi mediana fue 1, por ejemplo, quiere decir que de los 50 encuestados, el 50% está hasta la primaria. correcto. O tienen estudios hasta primaria. A ver, Ok, pues, perfecto. Profe, la profe es que no avanzaron más, ¿verdad? es correcto. Es decir, que el 50%, a ver, si están observando ahí, Sí. estoy utilizando otro programa para separar cosas, para comenzar a analizar. Entonces, Profe, una pregunta. dale. ¿No podría decir que en ese caso sería como el promedio? Como el No. promedio de los 50 encuestados. No, el promedio es otra cosa. ¿Listo? Entonces, a ver. ¿Qué tengo? 50 datos. Tengo 50 datos. No hay valores perdidos. La mediana me indica una acumulación de datos. Entonces, por definición, ¿qué es la mediana? La mediana es el punto medio de una serie ordenada de datos. Entonces, si yo tengo 3, significa que el 50% de las personas encuestadas tienen estudios hasta superiores. ¿Qué significa el hasta? El hasta significa que ahí están personas que tienen primaria, personas que tienen secundaria y que tienen superior. No tienen posgrados. Correcto. Y el otro 50% Sí, tienen. tienen que tienen estudios superiores a. Entonces, el punto medio es, en este caso, ¿está qué? Superior. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, aquí estarían quiénes? Las personas que tienen primaria, las personas que tienen secundaria y, por supuesto, las personas que tienen nivel académico superior. Entonces, aquí estará el 50%. Y el otro 50% corresponde a quiénes? A los que tienen posgrado. Profe, entonces también una conclusión podría ser que hasta, a pesar de que la mediana dio 3, uno podría decir que hasta el 50% de las personas también tienen posgrado. No, porque los posgrados son del 50% hacia arriba. Ok. ¿Listo? Profe, o sea que el otro 50% tienen primaria, bachillerato, superior y posgrados. Correcto. Porque estamos hablando de una acumulación. Sí. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, dale. ¿Y si la mediana me da decimal? Uno tendría que aproximarla a un valor, es decir, si está por debajo de 0,5 la aproximas al de abajo y si está por encima de 0,5 la aproximas al de arriba. Es que en mi caso me da la mediana 2.5. Entonces habría que sacarle el promedio del promedio para saber hacia dónde arranca. ¿Cómo así, profe? Sí, a ver, uno tendría que tomar los dos extremos, que en ese caso sería, por ejemplo, 3 y 4. Entonces lo que hace el programa es sacar ese promedio. Y sobre ese promedio que nos da, uno tendría que revisar los datos y esos datos es simplemente la parte de, no todos los datos, sino los que estén en ese rango se les saca otro promedio. Y lo aproxima a uno. ¿Sí? No, profe, no entendí nada. A ver, si a ti te da
3.5, por ejemplo, ¿qué es 3? Superior, y aquí sería, aquí sería, bueno, otro ejemplo, posgrado, ¿sí o no? Entonces uno no sabe si está acá o está acá, ¿sí o no? Pero este 3.5 que te dio sería sobre los 50 datos. Entonces, para saber uno si corresponde a posgrado o a superior, habría que revisar cuántos datos hay entre superior y posgrado. Y vamos a suponer que entre superior y posgrado hay 10 datos. Entonces, va y revisa uno los 10 datos, a ver hacia dónde tiende esto, hacia posgrados o si tiende hacia superior. Y a dónde tiende, entonces ahí significaría que caería. Entonces, por ejemplo, de estos 10 datos que hay entre superior y posgrado, vamos a suponer que 7 son superior y 3 son posgrado. Entonces, ¿cuál sería la mediana? Superior. ¿Queda claro? Sí, profe, o sea que el problema en el mío de alguna forma sería que yo revisando, digamos, las frecuencias, yo tengo 25 entre primaria y bachillerato y 25 entre superior y posgrado, por eso me podría dar 2.5. Por eso, ¿por qué? No tiene una tendencia. Tú lo colocaste igual para ambos lados, entonces no tiene una tendencia. No tener una tendencia, pues todo te va a dar sobre la mitad. Ok, profe, gracias. ¿Listo para todos? ¿Queda claro lo de la mediana? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, segundo análisis sería la moda. Entonces, ¿qué sería la moda? La tendencia que más se repite. Exacto, entonces, ¿cómo lo interpreto? La mayoría de personas ha alcanzado el Superior. La La mayoría. mayoría de posgrado. La mayoría de personas han alcanzado el nivel de posgrado. No, superior. 13 es superior. superior. Los encuestados tienen mayor, Perdón, es que me dio 4, perdón. Sí, la a gran ver, mayoría tiene educación superior. correcto. La mayoría de los encuestados tienen educación superior. ¿Qué significa el mínimo? ¿Y qué significa el Lo máximo? mínimo de educación y lo máximo. Entre los entrevistados, la persona que menos estudios tiene es primaria y la que más tiene es posgrado, ¿no? Correcto. ¿Sí? ¿Qué significan entonces los percentiles? 25, 50 y 75. Entonces se podría decir que el 25% alcanzado hasta bachillerato, el 50% hasta educación superior, bueno, el 75% igual. Podríamos tomar el 25 y el 75 igual. Correcto. Profe, mis percentiles del de 25% me sale unos 1.75, o sea, no es tampoco... Entonces lo aproximas a 2. Ok, listo, señor. Ese sí no tiene, ese no tiene tanto lío. El 75 me aparece en 3,25. Entonces 3. Entonces lo bajas. Vale. ¿Sí? ¿Queda claro lo de los percentiles? Cosas que uno ya debe comenzar a manejar, a tener en cuenta. Si se Profe, fijan, ya ven los percentiles. dime. En los percentiles me salen el 75, 3.25. Hay como... Entonces lo bajas a 3. ¿Lo bajo a 3? Sí, eso significaría que el 75% de los encuestados tienen educación hasta superior. Hasta superior. Sí. Pero entonces, si estuviera, digamos, en 3.50, Entonces, lo que he explicado ahorita, habría que sacar lo paso a una 4. tendencia. Sí. No, habría que sacar una tendencia de... Como lo hiciste con la mediana. Correcto. Profe, y no había lío en que en el 25%, digamos, a mí me dio 1.75, pues yo lo aproximo a 2.
Y el otro 50% me sigue dando también 2. ¿No hay problema que salga el mismo número? No, al contrario, eso es bueno. Eso es bueno porque significa que tus datos están bien centrados. Ok, listo, profe. Entre más cerca estén los datos, mucho mejor queda el análisis. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿queda claro esto? Sí, sí, señor. Ok. Sí, señor. Viene la gráfica, la tabla. Entonces, ¿la tabla qué me está diciendo? Que hay 6 personas con primaria, 16 con bachillerato, 17 con superior, 11 con posgrados, y eso me da 50 personas. Voy a hacer lo mismo para que... ¿Se alcanzan a ver ahí bien? Sí. Sí, profe. Que no sé por qué hoy todo está... Bueno. Entonces, hay 6 personas que tienen primaria que corresponden al 12%. 16 que tienen bachillerato que corresponden al 32%. Superior, 17 que corresponden al 34%. Aquí, porcentaje válido, como no tengo valores perdidos, pues son los mismos. No hay problema. Pero aquí sí puedo analizar el porcentaje acumulado. Es decir, este porcentaje acumulado sí se puede analizar cuando es una variable ordinal. Entonces, ¿cómo interpreto? Lo mismo que se hace con los percentiles, solo que esto es un análisis de acumulación. Entonces, yo diría que ¿qué cosa? El 12% Correcto. de los encuestados cursan primaria. El 44% de los 50 encuestados cursan primaria y bachillerato. Correcto. Y el 78% de los 50 encuestados cursa primaria, bachillerato y educación superior. O puedes colocar, en vez de ir enumerando uno a uno, puedes colocar hasta. Entonces ahí el 78% del 78% de las personas encuestados tiene hasta educación superior. ¿Listo? Perfecto. Listo. Ya la gráfica, pues, ya sabemos cómo funciona. En el caso de ustedes sí le funciona, en el caso mío no me funciona. ¿Listo? A ver, el programa en esta parte, lado izquierdo, te va haciendo una especie de resumen de lo que tú vas haciendo. Entonces, por ejemplo, si tú quieres, por decir algo, quieres ir a los estadísticos del nivel académico, le dan y él te lleva directamente donde está el nivel académico. ¿Listo? O si yo quiero ir a la variable género, entonces me voy a género y él me lleva a género. Entonces esta es una ventana que le sirve a uno para desplazarse sin necesidad de ir subiendo o bajando. Profe, y si a mí no me sale género, ¿qué hice mal? ¿Será que la borraste? Porque esto fue lo primero que hicimos ahora. Sí, o sea que, ¿será que no la guardé? De pronto no la guardaste, de pronto la cerraste y no la guardaste. Ok. ¿Listo? A ver, complementos que van a necesitar de pronto en los exámenes ustedes, en los exámenes que vamos a hacer. Uno puede guardar cualquier de estas cosas, las puede guardar en un Word o las puede guardar en un PDF o pasarlas a un PowerPoint, cualquier cosa. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a suponer que, y eso va a suceder en un examen, yo les digo a ustedes,
yo pido los exámenes en PDF o en Word. Entonces vamos a suponer que yo les digo que las respuestas, estas tablas de frecuencia, me las deben presentar en Word. Entonces lo único que tienen que hacer es clic derecho o segunda función, le dan copiar y abren una página de Word y la pegan común y corriente. ¿Listo? Normal. No como Sí, imagen. normal. Es decir, ahí no va a cambiar nada. Simplemente le colocan Word. Voy a hacer el proceso completo entonces. Y no hay una forma de exportarlo todo, profe, como de seleccionarlos todos al tiempo. Sí, pero entonces, si tú lo seleccionas todos al tiempo, te va a pasar todo lo que has hecho como un proceso, es decir, todo, no te selecciona, sino todo lo que tú has hecho te lo va a pasar. Entonces, por ejemplo, en un examen yo a ti te pido solamente algunas cosas. Uno a veces hace repeticiones y demás. Entonces aquí está, clic derecho y lo pego. Ya sea como imagen o ya sea como, pues peguémoslo como imagen y ahí está. Si yo quiero pasar, por ejemplo, la gráfica, esa gráfica yo la puedo editar. Entonces me paro aquí en la esquina y simplemente la puedo editar, haciéndola más pequeña, más grande. Uno puede hacer con ella lo que quiera. ¿Listo? La puedo llevármela como está, le digo copiar, la puedo pegar y en el Word también se deja organizar, es decir, yo la puedo manejar en ambos lados. ¿Listo? ¿Sí? ¿Todos? Sí, profe. Listo, profe. Listo. Dime. Una pregunta, entonces, ¿el porcentaje acumulado solo se deja cuando me es posible analizar varias categorías? No. El porcentaje acumulado es cuando la variable que tú estás analizando tiene un orden. Si tiene orden, se puede o se debe dejar. Si no tiene orden, no. Entonces, en ese caso, ¿qué significaría? Que tú lo puedes hacer porcentaje acumulado para variables ordinales y para variables escala. Para variables nominales no sirve o no se puede hacer. Listo, profe, gracias. ¿Listo? A ver, no sé qué persona fue, qué pena, es que no tengo aquí, pero la persona que me hizo la pregunta sobre si puedo exportar todo. Sí, yo, profe. Listo. Entonces, ¿cómo lo haces? Ojo, en el caso de los exámenes no va a funcionar porque yo no pido todo, sino yo pido partes. Aquí en la parte superior, donde estoy marcando, ¿sí la ves? Sí, señor. Exportar. Entonces, ahí uno puede darle unas condiciones de qué es lo que va a exportar. Entonces yo le puedo decir que exporte todo, todos los visibles o seleccionado. ¿Qué es seleccionado? Pues que tú tendrías que haber hecho una fijación antes, es decir, haber programado para que seleccione algunas cosas. Pero lo normal es que uno lo haga con todo. Y con todo, entonces usted lo puede hacer con Word, PowerPoint, bueno, ahí hay varias opciones. Y simplemente le da a aceptar. Y él te envía esto, te crea un Word o de acuerdo a lo que tú hiciste acá, te crea y te traslada todo. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, te va a salir con todo esto, te va a salir con la hora que hiciste el proceso, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, para que no te salga eso, tendrías que haberlo configurado antes. ¿Listo? Sí,
Sí, señor. Gracias. Pues esa sería la manera de hacerlo todo. Pues no te puedo explicar todo lo de la configuración porque me tocaría configurar el programa. Sí, no, sí, señor. Gracias. Sí, Listo. claro. Porfa, ¿queda claro para todos? Sí, profe. Entonces, vamos a analizar la variable edad. ¿Listo? Entonces, la variable edad, le digo analizar, descriptivo, nuevamente frecuencias, nuevamente restablecer, meto la variable edad, estadísticos, y ahora sí, ¿tiene media? Sí, Sí. ¿Tiene mediana? sí, ¿Tiene moda? sí, Bien. Podría tener. Dispersión, también, varianza, Bien. rango. Sí. ¿Qué es el rango? no rango porque no está en intervalos, ¿no? ¿Ah? No tendría rango porque no lo tenemos dividido en intervalos. No. El rango No, es si la tiene rango, diferencia que existe entre el Entre mínimo y el un máximo valor. y el máximo. Entonces tendría mínimo, Sí, Máximo. máximo, error estándar de la media. Profe, disculpe, ¿qué es el rango? El rango es la diferencia que existe entre el mínimo valor que tengo en los datos y el máximo valor que tengo en los datos. Gracias. Asimetría, ¿qué es kurtosis, eso, profe? como si Profe, ¿qué es asimetría y kurtosis? son medidas de distribución de los datos, en dónde se encuentran los datos. Cuartiles. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tienen las variables escalas? Las variables escalas tienen una ventaja y es que se puede hallar de todo. Entonces, ahí está todo. Los gráficos, ¿qué gráfico haríamos? Programa. Histograma. Un histograma y le agrego curva normal, porque los histogramas siempre se van a analizar con respecto a la curva normal. Qué pena, profe. Sí, ¿Me podría sí mostrar de tenía. nuevo los estadísticos? Bueno, listo. Le doy continuar. Estadísticos. Gracias. Y cuando uno trabaja con datos cuantitativos, ya mostrar las tablas de frecuencia no son tan importantes. Es decir, yo puedo obviar tener las tablas de frecuencia. Dime. Se me trabó. ¿Qué pusimos de gráfico? Gráfico histograma con curva normal. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Y qué es un histograma? Ya te explico. ¿Listo? Ok. Es decir, las preguntas que me han hecho ya las contesto. Ahí le quitamos tabla de frecuencias, profe. Sí, la pueden quitar. Yo la voy a dejar. Pero ustedes la pueden quitar. ¿Listo? Entonces, para no dejar las cosas así en punta y que piensen que no les estoy poniendo cuidado a las preguntas que me están haciendo, pues voy a analizar todo. ¿Listo? Aunque por supuesto todo esto yo lo voy a ampliar en medida que vamos avanzando. Entonces, tengo 50 datos, no tengo datos perdidos, la media es un promedio. ¿Qué es un promedio? Pues simplemente es un valor puntual sobre la cantidad de datos que yo tengo. Entonces, alguien me decía no hace mucho que era el promedio de... No es el promedio porque el promedio no acumula. El promedio simple y llanamente es un valor puntual. Entonces, yo diría, en este caso está la variable edad, que el promedio de personas
de los 50 encuestados, el promedio de la edad de los 50 encuestados es de 38.56 años. ¿La mediana qué significa? La mediana significaría que el 50% de las personas encuestadas tienen hasta 37.5 años. ¿Sí ven? Entonces, por eso uno no puede hablar de promedio, porque promedio es una cosa y la mediana es otra cosa. ¿Queda claro? Profe, ¿en qué representa el error estándar de la media? O sea, ¿cómo lo analizaríamos? Ya te explico, ¿listo? Acá. El tercero, que es la moda, entonces la mayoría de personas que tengo encuestadas ahí tienen 47 años. Entonces, si se fijan, hay una diferencia entre lo que es la media, lo que es la mediana y lo que es la moda en la interpretación. Y por supuesto, a la hora de hacer análisis, pues sí tienen muchas más diferencias. Eso lo explicaré más adelante. ¿Listo? Para la pregunta, ¿qué es el error de la media? El error de la media es este valor. ¿Cuánto se va a mover? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Sí? Es decir, esa media, ¿cuánto se va a mover hacia arriba o hacia abajo? En este caso, esa media se va a mover 1.89 años hacia arriba o 1.89 años hacia abajo. ¿Queda claro? Sí. Gracias. Ok. Ojo, no confundir con la desviación estándar o la desviación, porque mucha gente suele confundir la desviación con el error de la media o el error estándar de la media. ¿Qué es la desviación? La desviación es cuánto se mueven los datos que yo tengo hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el error estándar de la media es cuánto se va a mover la media. La desviación es cuánto se pueden mover los datos que yo tengo. ¿Listo? ¿Sí? Ok. A la pregunta ¿qué era asimetría? A ver, el concepto de simetría es un concepto de curva normal. ¿Se acuerdan de la curva normal? Sí. Entonces, esto es la curva normal. Hagámosla. La curva normal, si se acuerdan, es algo parecido a esto. Entonces, la curva normal es una curva simétrica. ¿Qué significa que sea simétrica? Significa que el 50% de los datos están en la parte superior y el otro 50% están en la parte inferior. Entonces la pregunta es, ¿el 50% en la parte superior de qué y por debajo de qué? Entonces, si es simétrica, la media, la mediana y la moda deben ser iguales. Si la media, la mediana y la moda son iguales, yo digo que los valores son simétricos, pero eso nunca va a suceder. ¿Y cómo sé que yo tengo asimetría? ¿Qué es asimetría? Que los datos están cargados a este lado o están cargados a este lado. ¿Y cómo yo sé que yo tengo asimetría? Pues simple, fíjese que acá la media me dio una cosa, aquí la mediana me dio otra cosa y aquí la moda me dio otra cosa. Entonces, eso significa que esos datos tienen asimetría. Simetría hacia el lado derecho. En ese caso sería simetría al lado derecho porque me dio un valor positivo. ¿Queda claro para la persona que me preguntó qué era asimetría? Sí, profe. Listo. ¿He contestado todas las preguntas o alguien tiene otra pregunta sobre eso? ¿Y el error estándar de asimetría, profe? Es cuánto se desviaría esa media de esa asimetría. Listo.
Profe, ¿y se podría decir que la mayoría de datos tienden a estar por encima de la media, si la simetría es hacia la derecha? O... Sí, es decir, que hay una tendencia de los datos a estar cargados a uno de los dos lados. ¿Sí? ¿Esto cuánto debió haber dado? Esta simetría debió haber dado 0. Pero como no dio 0, significa que tengo problemas de asimetría. Lo próximo que tendríamos que hacer es mirar si esa asimetría está afectando mis datos o no. Pero cuando ya estemos en los análisis, nos metemos en ese cuento. ¿Listo? Profe, tengo una preguntita. En cuanto a lo que dijiste, esto de la mediana, tuviste que era el 50% de los encuestados tiene hasta 37,50 años. Sí. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, a ver, para que te quede... Aquí está la mediana. Entonces, de aquí hasta aquí sería 37.5. Y de aquí a acá estarían los mayores a 37.5. Entonces, aquí este 37.5, ¿qué significa? Que es como el punto de corte de los datos. Entonces, aquí estaría 37.5. Entonces, por debajo de este 37.5 están las personas que tienen 19, 20, 18, 27, 29, 30, 30, ¿sí? Y por encima de este 37.5 estarán las personas que tienen 40, 43, 42, 40 y así sucesivamente. Eso es lo que significa. Entonces, el 50% de las personas tienen hasta 37.5 y el otro 50% tienen más de 37.5. ¿Te queda claro? Súper claro, profe, gracias. Ok. Siguiente pregunta. Profe, cuando habla de kurtosis, habla de datos atípicos hacia abajo, ¿cierto? ¿Cuando hablo de qué? De la kurtosis. A ver. Te explico algo para que te quede claro, nos quede claro, y aquí de una vez pues voy adelantando cosas que vamos a ver más adelante. A ver, vuelvo y hago la curva normal. Entonces, cuando yo hablo de asimetría, es por ejemplo esto. Asimetría, aquí están los datos. Aquí está el 50%. Entonces la asimetría, quedamos en que era 50 y 50 acá. Entonces la asimetría me sirve para mirar si aquí, en este lado, o aquí, en este lado, tengo valores atípicos. Entonces los valores atípicos se miran en los extremos y para eso me sirve la asimetría. ¿Sí? Estos valores atípicos que hay acá y estos valores atípicos que pueden estar acá, lo que hacen es distorsionar la media. Entonces esos valores no deben estar en el análisis, esos valores se deben sacar. ¿Listo? La kurtosis hace referencia a valores que tan alejados están de aquí, de este punto, es decir, del punto medio de los datos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los datos que yo tenga se deben parecer lo máximo posible a lo que es la curva normal. Si esos datos no se parecen a lo que es la curva normal, entonces yo tendré problemas de kurtosis. ¿Sí? ¿Y qué significa tener problemas de kurtosis? Entonces, por ejemplo, esto, una kurtosis negativa, significaría, por ejemplo, que mis datos están aplanados. ¿Y qué significa que los datos estén aplanados? Que no tienen tendencia. Y si no tienen tendencia, pues grave el asunto. En este caso, por ejemplo, yo podría mirar que mis datos son negativos. Significaría que mis datos posiblemente tienen problemas
de tendencia. O sea que si la kurtosis se acerca más a cero, los datos son más efectivos. Correcto. Entre más cerca está, es decir, el ideal es cero, pero eso no va a suceder, porque si eso sucede, tú no necesitas la estadística. ¿Sí? Okay. Entonces, si te da negativo significa que tus datos están aplanados, que no tienen tendencia. Y si los datos son positivos, es decir, esta kurtosis te dio positivo, significa que tus datos están agrupados, pero no aquí donde tú los necesitas. No estarían acá, sino pueden estar, por ejemplo, por acá, la mayoría, o por acá, la mayoría de los datos. Eso es lo que significa la kurtosis. ¿Te queda claro? O sea, que estén más cercadas al centro de o sea, que tienda a cero, mejor dicho. Correcto. Al cero, sí. Al cero, es decir, ¿cuál es la idea? A ver, la idea de los datos, cuando uno trabaja con datos cuantitativos, ¿cuál es la idea? La idea es que aquí está la curva normal. Y la curva normal es perfecta, ¿sí o no? Bueno, esa no lo es, pero... Entonces tú lo que haces es coger tus datos y que sean igualitos a tu curva normal. Eso es lo que uno busca. Aquí está, por ejemplo. Entonces, si yo miro esta gráfica, ¿qué observaría, por ejemplo? Estos datos que hay acá, estos son tus datos, estas cosas azules son tus datos. ¿Cuál sería la idea? La idea es que todos estos datos estuviesen metidos acá. Pero como no están metidos acá, entonces tú tienes problemas con tus datos. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué problemas puedes tener? Fíjate que este valor está alejado de los otros. Entonces posiblemente aquí tienes problemas de asimetría, porque la asimetría se mira sobre los lados. ¿Sí o no? Y si tú miras los datos que a mí me dieron, fíjate que esa asimetría me dio positiva. Y si tú te fijas al lado izquierdo no hay valores que se salgan. Eso significaría que yo aquí no tengo problemas, los voy a tener aquí al lado derecho. ¿Te queda claro? Sí, señor. Listo. Esos análisis, por supuesto, ya más adelante, cuando comencemos análisis descriptivo, los profundizaremos. Pero ya, pues adelante un montón. ¿Qué más era lo que estaba haciendo? Bueno, el resto de análisis de las cosas que hay ahí. Entonces el rango quedamos en que era la diferencia entre el máximo y el mínimo. Entonces si ustedes se fijan, el mínimo son 18 años y el máximo son 67 años. Si yo saco la diferencia entre esto me va a dar 49. ¿Cuál más faltaba? El 25% de las personas tienen hasta 28 años, el 50% tienen hasta 37,5 y el 75% tienen hasta 48,25. Entonces, ¿sí ve que tiene lógica que tengamos problemas de asimetría? Porque si el 75% de las personas tienen hasta 48, 25 años, pues el señor que tiene 67 años podría ser un valor atípico. ¿Sí o no? ¿Sí les queda claro? Ok. Como les digo, no se preocupen, más adelante pues eso se va a profundizar porque... Ay, sí, porque sí es un poco... Pues, o sea, después estoy pensando como para analizar después los datos y como que me va a confundir ahí. ¿Te parece? A ver, Sí. a ver, no me gusta que las cosas queden
que queden como en Es que punta. es un poco confuso lo de la simetría, o sea, lo de la curva. O sea, nos muestra los valores atípicos Sí. en las puntas, ¿cierto? Entonces, a las ver, puntas de la curva. te voy a hacer un ejemplo, ¿listo? Listo. A ver, voy a hacer un análisis de las personas que estamos en este momento en clase. ¿Estamos? Entonces, en este momento creo que hay como 30 personas que estamos en clase. Entonces yo digo, voy a sacar un promedio. Es decir, voy a hacer un promedio. Voy a sacar un promedio de edad de las personas que estamos conectados en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se saca un promedio? Un promedio se saca sumando las edades de todos nosotros y lo dividimos en los 30 que estamos. Okay. Entonces, vamos a suponer que ese promedio, ojo, es una suposición, ¿no? Es que me dio 32 años. Entonces, la pregunta es, ¿quedó bien hecho ese promedio? No, ¿Por qué no quedó bien hecho? porque nadie tiene más de 25 años o muy poquitos. No estás equivocado. Profesor. Correcto, el viejo. Díganlo con confianza, el viejo. No, Ahí lo que pasaría es que el profe tiene una diferencia de edad bastante grande a la de nosotros. Correcto. No, Eso significaría, yo acabo de cumplir 80 años, entonces acabo de cumplir 80 años, aquí estoy yo, y ustedes están aquí. En un rango, pónganle de hay mujeres, entonces 17 años a, pongámosle 30 años. ¿Listo? Entonces, si yo hago un promedio con todas las edades, ¿qué pasaría? Aquí estaría mi curva normal y esta curva normal se desplazaría hacia acá. ¿Por qué? Porque la curva normal tendría que hacerlo con todos los datos. ¿Cómo debería ser la curva normal? La curva normal debería ser Hasta 30. correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que esto que hay de acá hasta acá sería un problema de asimetría. ¿Y por qué existe ese problema de asimetría? Porque existe un valor, este valor, que es atípico. Atípico significa que no se parece al resto. Eso es lo que se llama asimetría, es decir, que hay unos valores o un valor o varios que no corresponden a la mayoría de los datos que yo tengo. Entonces, ¿cómo soluciono yo ese problema? ¿O cómo se solucionaría ese problema? Con confianza, díganlo. ¿Sacándote? Exacto. Saquemos al viejo. Ay, no. Como que no, hay que sacar al viejo, ya no sirve. Listo, sacamos al viejo. Cuando yo saco el viejo... Para normalizar todo y obtener el promedio que es. Correcto. Con el rango de edades que... Correcto. Entonces, ¿qué va a cambiar? Que ya no voy a dividir sobre 30 personas que están en el curso, sino lo voy a hacer sobre ¿cuánto? 29 personas. Y cuando yo lo hago con 29 personas, posiblemente este promedio me dé 24.5 años. ¿Qué es más confiable, el 32 o el 24? 24. ¿Ya me entendieron qué es asimetría? Sí, ya, gracias. ¿Se ve que no es tan complicado? Solo hay que sacar al viejo, simple. ¿Listo?
¿Hasta ahí algún problema, alguna duda, alguna inquietud? Sí, profe, o sea que sí, digamos, nos dio el ejercicio, digamos, mal, ¿sí? O sea, no mal, sino muy asimétrico. Sí. Y tendríamos que volverlo a hacer, pues para que nos dé bien con los otros datos, pero nos cambiarían todas las gráficas o simplemente esa la podríamos seleccionar por entender. Cambia todo. Y acabar una forma para eliminar esas asimetrías y esos datos atípicos. Sí. Es decir, a ver, a uno le enseñan que uno no debe tocar la muestra. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque si en la muestra hay datos atípicos, esos datos atípicos no corresponden a la muestra. Entonces eso hay que sacarlo. Ahora, por supuesto, si usted tiene 100 datos, usted no puede sacar 20 o 30 o 40 datos porque no se puede. Entonces ahí aparecen los conceptos de lo que es una prueba paramétrica y una prueba no paramétrica. Entonces, cuando usted tiene muchos datos atípicos, entonces usted no trabaja sobre pruebas paramétricas, sino sobre pruebas no paramétricas. Esa es la razón. A ver, entonces vuelvo y explico otra cosa. Al paso que voy, hoy voy a terminar la materia aquí, porque estoy explicando todo lo de la... A ver. Listo, así nos vamos a descansar, ¿sí o no? A ver, voy a colocar un ejemplo para que me entiendan qué es una prueba paramétrica y qué es una prueba no paramétrica. Lo voy a hacer con 3 personas. Hay una persona que tiene 20 años. Hay una persona que tiene 40 años. Y una persona que tiene 60 años. ¿Listo? Ojo, voy a hacer algo extremo. Entonces, yo les digo a ustedes, vamos a hacer un análisis descriptivo con estos 3 datos. Entonces, estos 3 datos me van a hacer, o me sirven de muestra. Esta es mi muestra. Entonces, yo les digo a ustedes, saquemos una media. ¿Cómo sacamos la media? Listo. ¿Ah? Alguien me dijo 40. ¿Sí o no? Es 40. La media es 40. La mediana. 60. ¿Sí? Es una misma 40. Trabajémosla con estos dos para no alargarnos mucho en el cuento. ¿Listo? Entonces, resulta que las pruebas paramétricas se basan en el concepto de la media. Entonces yo diré que la media de estos datos es 40 y que la mediana es 40. ¿Vamos? Vamos a suponer que esta persona no tiene 60 años, sino que tiene 80. Hagamos nuevamente el proceso. ¿Cuál es la media? 140 y otro es 45. 45. Listo. ¿Cuál es la mediana? 40. ¿Eso qué significa? Eso significa que la mediana no se ve afectada por valores extremos. Usted a esto le puede colocar 180 años. ¿Qué va a pasar con la media? Cambia. ¿Qué va a pasar con la mediana? La misma. Exacto. Entonces, las pruebas paramétricas se basan en la media. Las pruebas no paramétricas se basan en la mediana. Entonces, por eso es que cuando uno hace pruebas paramétricas hay que revisar los extremos. Cuando uno trabaja con pruebas no paramétricas,
pues no se tiene que preocupar por los extremos. ¿Por qué? Porque no van a afectar el valor. Entonces, si usted tiene 50 datos y esos 50 datos tiene 20 valores atípicos, entonces usted no lo hace paramétrico, sino lo hace no paramétrico. ¿Por qué? Porque los valores extremos no lo van a afectar. Pero si usted tiene, no sé, los mismos 100 datos, pero tiene 2 o 3 valores atípicos, pues simplemente se quitan y se trabajan sobre los 97. Las pruebas paramétricas son más confiables que las pruebas no paramétricas, pero pues, si a uno le toca, pues le toca. Entonces, por eso es que ustedes ven una materia que se llama cuantitativa y ven otra materia que se llama cualitativa, porque los análisis no tienen que ser todos cuantitativos y no tienen que ser todos cualitativos. ¿Sí les queda claro? Las paramétricas son en la media, ¿sí? Las pruebas paramétricas se basan en una cantidad de conceptos técnicos. Por ejemplo, ¿cuáles? La media. Por ejemplo, que sigan una distribución normal los datos. Por ejemplo, que las varianzas no sean grandes. Por ejemplo, que la muestra sea confiable. Esos son pruebas paramétricas. ¿Qué son pruebas no paramétricas? Pues que no necesitan cumplir que haya homogeneidad de varianzas, por ejemplo. Que no tenemos problemas si se parece o no se parece a la curva normal. ¿Sí? Y muchas veces, que es un concepto errado, pero muchas veces algunos consideran que las variables, que los análisis no paramétricos corresponden solo a variables cualitativas. No, yo puedo hacer análisis cuantitativos de forma no paramétrica, que eso es lo que nosotros vamos a hacer en algún momento. Entonces les queda claro qué es lo que hace uno cuando no puede centrar los datos. Cuando uno no puede centrar los datos, pues simple y llanamente no lo trabaja paramétrico, lo trabaja no paramétrico y ya. ¿Queda más claro o quedan más confundidos? Claro, pero Listo. Eso es, a ver, les voy a poner otro ejemplo. Eso es como cuando un profesor a ustedes les coloca una nota de 3 o 3.5 o 3.8 o 3.4. Y hay otro profesor que les coloca la nota buena, regular o mala. La misma historia. Si yo a usted le digo la calificación final del curso de vacaciones fue regular, ¿usted se va para su casa y se tranquilo? ¿Ah? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Yo sí. Pues porque uno no sabe nada malo. Exacto. En cambio, si yo te digo la nota final tuya fue 3.5, pues tú te vas y sabes que 3.5 la pasaste. Cuando a ti te dicen que la nota tuya es regular, habría que mirar si la pasaste o no la pasaste. Esa es la gran diferencia que hay entre cosas cualitativas y cosas cuantitativas. Que para explicar las cosas cuantitativas, pues hay unas reglas estandarizadas. En el caso de usted, ¿cuál es la regla estandarizada? Que debe tener la materia por encima de 3. Pero si a usted le dicen que la materia es regular, que le fue regular, pues regular, si es de 1 a 5, es 2.5. ¿O no? Porque regular significa como que la mitad. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los análisis que nosotros vamos a realizar durante este tiempo que vamos a estar. Los conceptos aquí son muy importantes. Y todo eso que yo estoy ya adelantando, se tienen que aplicar. Por eso les decía, aquí no se preocupen por sacar una tabla, no. Eso lo hace el programa. Por sacar una media. ¿Cuántas? A ver, eso que acabo de hacer ahora de, bueno, no sé qué lo hice, eso que yo hice ahora de sacar esto,
Si yo lo hiciera manual, ¿cuánto cree que nos vamos a demorar? Es más, ustedes se gastaron un semestre haciendo esto. El programa lo hace. Lo que nosotros tenemos que saber es analizar. Bueno, sigo. Porque hoy no ha sido el mejor de los días. Vamos a suponer, eso es un análisis descriptivo, ¿sí o no? Y es un análisis descriptivo todo lo que acabo de hacer. ¿Por qué? Porque he trabajado con una sola variable. Entonces, ayer vimos que además de análisis descriptivo habían análisis, por ejemplo, relacional, o análisis explicativos, o habían análisis predictivos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a suponer que yo a ustedes les digo, ¿sabe qué? Háganme un análisis relacional de la variable género con la variable nivel académico. Entonces, ya les estoy pidiendo es que crucen información. Y esa información, yo debo tener claro cosas que hice ayer. Por ejemplo, ¿qué les dije? Que las variables cualitativas se asocian y que las variables cuantitativas se relacionan. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están diciendo que cruce dos variables. Entonces ya dejó de ser un análisis descriptivo para ser un análisis analítico o inferencial. ¿Cómo se hace eso en el programa? Entonces me voy a analizar descriptivo y ya no entro por frecuencias, sino entro por tablas cruzadas. A ver, las tablas cruzadas es lo mismo que en Excel se llaman tablas dinámicas, la misma historia. En algunos programas figuran como tablas de contingencia, porque las tablas de contingencia es un concepto estadístico. Entonces, si ustedes observan, aquí ya no tenemos una sola ventana, aquí ya no tenemos una ventana, sino tenemos muchas ventanitas. Entonces, ¿qué hago yo? El viejo dijo, crucen género, crucenlo con nivel académico. Entonces, género y nivel académico. Entonces ya tengo dos variables que vamos a analizar al mismo tiempo. Hay unos estadísticos. Profe, ahí no importa el orden, ¿cierto? Como sí importa, sino que en este momento pues no habría una condición para yo poderlo analizar, pero ¿cuál sería la condición? La condición es que aquí donde dice columnas iría la variable dependiente y aquí en la parte superior iría la variable independiente. Pero como estamos haciendo un ejemplo donde no hay variable dependiente ni independiente, pues yo la puedo colocar de cualquier manera. ¿Listo? Ahora, la lógica que me indicaría, ¿hay una dependencia entre nivel académico y género? No. Entonces esa es la razón por la que yo la coloco, ¿sí? Ahora, otra regla que también a veces las reglas son medio supuestos. Lo que pasa es que uno en la parte superior normalmente coloca la que tenga menos categorías y en la parte de columnas la que tenga mayor cantidad de categorías. Pero la verdad, pues uno la hace de acuerdo a las necesidades que tenga uno en la investigación. Profe, un ejemplo de una dependiente y una independiente. Para este caso, puede ser. Podría ser, por ejemplo, nivel académico con los ingresos. Y los ingresos medidos en rangos. ¿Tiene que ser en rangos? Sí, porque tienen que ser variables cualitativas. Ok. Y por supuesto, pues, el nivel de estudios también debería ser en variable cualitativa. Aquí, en tablas cruzadas, solo van variables cualitativas. ¿Listo? Solo variables.
¿Cualitativas, profe? Cualitativas. Nominales, nominales, nominales ordinales, ordinales, ordinales. Profe, cuando hablamos de capas, ¿abajo a qué se refiere? Que yo quisiera meter una tercera variable. Ahorita lo hacemos, ¿te parece? Vale, vale, profe. Hagamos primero la de 2 y después hacemos la de 3 y demás. ¿Listo? Vale. Entonces, género con nivel académico, estadísticos. Teóricamente ustedes ya deben saber todo esto que hay acá. Todo esto son análisis cualitativos. Entonces, si ustedes vieron cualitativa, pues deberían saber todo esto. Pero pues, en este momento no es de interés. En casillas, yo puedo colocar análisis de fila, columna y total, por ejemplo. Entonces marcamos fila, columna y total. ¿Qué es esto de fila, columna y total? Pues estos son los análisis de las tablas de manera relativa. ¿Listo? Porque estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo un análisis donde vamos a analizar las frecuencias, solo que las frecuencias van a ser o tienen como comportamiento dos variables, no una. Profe, una pregunta. En la parte de arriba, ahí donde estabas en casillas, dice observado y esperado. En la casilla esperada, que se referencia con una proyección o una predicción. Observado Y el esperado. observado son los datos reales. Sí. Y los esperados me van a servir para hacer las comparaciones, por ejemplo, de chi cuadrado. Entonces, ¿qué es el observado? Los datos reales. ¿Y qué son los esperados? Los datos hipotéticos con los cuales yo haría la prueba. Ok. Y le doy a aceptar. Entonces, si se fijan, tengo una tabla. ¿En estadísticos tú seleccionaste algo o lo dejaste así como estaba? Solo. Solo. Por ahora no hay necesidad. Más adelante, cuando ya estemos en los temas, ya le metemos cosas. ¿Listo? ¿Gráficos? No, gráficos no le metí porque los gráficos de ahí no son muy dicientes de lo que uno quiere, entonces. Pero igual, si quieren, le pueden meter un gráfico, pero realmente esos gráficos no me dicen mucho. Ahora me interesa la tabla. Entonces, ojo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy analizando una variable que se llama género, pero al mismo tiempo con una variable que se llama nivel académico. Entonces ya no estoy analizando una sola variable, sino estoy analizando dos variables. Entonces, todo lo que hay acá hay que analizarlo. ¿Cómo se analiza? Entonces, mujeres, hay 28 mujeres, de las cuales 5 tienen primaria, 8 tienen bachillerato, 9 tienen educación superior y 6 tienen posgrado. ¿Estamos? Los hombres, tenemos 22. 1 tiene primaria, 8 tienen bachillerato, 8 superior y 5 posgrados. Si yo sumo el 28 más el 22, me tiene que dar 50. Los 50 encuestados. El recuento total. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se llama hacer un análisis horizontal. ¿Cómo sería vertical? Entonces, vertical, si se fijan, aquí lo estaba haciendo por género. Entonces lo voy a hacer vertical. Vertical significa que lo voy a hacer por nivel académico. Entonces, ¿cuántas personas tienen primaria? Entonces ya me tengo que ir aquí abajo. Total. Hay 6 personas que tienen primaria. Bachillerato. 16 personas tienen bachillerato.
superior, 17 personas y 11 personas. ¿Cómo están distribuidas? Las 6 personas que tienen primaria, 5 son mujeres y 1 es un hombre. Posgrados, 6 mujeres tienen posgrado, 5 hombres tienen posgrados. ¿Queda claro? Entonces, cuando usted haga estos análisis, lo primero que tiene que definir es sobre qué lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tengo 2 variables. ¿Estamos? Lo tomaré como un sí. Eso es un análisis de valores absolutos. Ahora vamos Profe, a hacer un una análisis. pregunta, profe. Dale. ¿No influye en nada en que se hayan entrevistado más mujeres que hombres? O sea, no debería ser como... Señor. Es decir, ¿para qué cosa? O sea, es dependiente, digamos, si la universidad decide lanzar una promoción para posgrados, según digamos, esta tabla, pues yo me iría más para el lado de las mujeres, porque, perdón, de los hombres, ¿verdad? Sí, de los hombres. O sea, yo le daría más publicidad a los hombres que a las mujeres porque son los que más tienden a hacer posgrados. No. Pero entonces vuelve mi pregunta, para dar una respuesta aceptada debería ser encuestar la misma cantidad de hombres y mujeres, ¿no? Para poder dar una respuesta más acertada. No. A ver, la primera respuesta a tu aceleración es no. Ok. La segunda, uno no puede en una investigación siempre hacer lo mismo para ambas cosas. Entonces, lo que pasa es que uno hace unas pruebas estadísticas y esas pruebas estadísticas te indican si esas diferencias son o no son significativas. Y ahí no importa el número de personas. Entonces, tú lo que tienes que mirar es, por ejemplo, si estadísticamente 6 personas son diferentes a 5 personas. Si tú logras demostrar que hay diferencias significativas, entonces tú tomas como referencia eso que me estás diciendo acá de las mujeres. Ok, perdón, pero por ahí se fue el 11 de abajo. Por eso, son 11 personas, ¿sí o no? Sí. Entonces, si tú logras demostrar que hay diferencias significativas estadísticamente entre 6 y 5, entonces tú sí puedes decir, si hay diferencias significativas, entonces vamos a impulsar la estrategia a partir de mujeres. Okay. Pero si no logras demostrar la diferencia que hay entre hombres y mujeres, pues simplemente uno no hace esto. ¿Te queda claro? Sí, señor. Entonces, ojo, una cosa es hablar de diferencias matemáticas y otra cosa es hablar de diferencias estadísticas. Entonces, por ejemplo, sin necesidad de hacerlo, yo diría, por ejemplo, que aquí no hay diferencias significativas entre este y este. Y eso traducido al español, ¿qué significa? Eso traducido al español significa que esa no me sirve para hacer una estrategia de mercado. ¿Por qué? Porque si no hay diferencias, yo no la puedo hacer. Estoy botando plata. Okay. Sin embargo, por ejemplo, yo sí podría sospechar que aquí sí hay diferencias significativas. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a hacer una campaña de capacitación, entonces buscaría hacerlo con las mujeres. Okay, pero sí, lo primero, exacto. Pero lo primero que tú debes demostrar es que haya diferencias significativas. Si las hay, lo haces. Si no, no se hace. Tú puedes hacer 50 cruces en una investigación y solo te sirven 2 o 3. Porque si eso fuera así de sencillo, pues todo funcionaría en el mundo. ¿Listo? De eso se trata la materia. Eso se trata la materia. Esto que estoy haciendo aquí hoy, cuando estemos ya la otra semana haciendo análisis bivariado,
le vamos a meter chi cuadrado, le vamos a meter student, le vamos a meter una cantidad de pruebas que nos van a indicar si hay o no hay diferencias significativas. ¿Listo? Profe, Sí, señor. profe, yo tengo ahí una pregunta en la parte de la tabla que estoy haciendo como intentando entender los análisis. En la parte de mujeres que aparece en posgrados 21,4%, ahí el análisis sería que el 21,4% de las mujeres han alcanzado el nivel de posgrado, ¿sí? Sí. Y abajo, que lo compara ya con nivel académico, es el 54,5% del total de personas, mujeres que han alcanzado el posgrado. Correcto. Okay. Ya, para la pregunta. Listo. Me ahorraste como 15 minutos para explicarlo. ¿Sí entendieron el resto? Sí. Sí, profe. Más o profe. ¿Sabe qué? Creo que vamos bien. Me gusta que haya interés de parte de todo el mundo por hacer preguntas. Eso está bien. A ver, explico. Aunque ya... Aquí debo tener en cuenta estos análisis que hay acá. Estos análisis que hay acá son análisis relativos, es decir, porcentuales. Igual, pues, aquí también, ¿no? Estos son análisis porcentuales o relativos. Entonces, ¿qué significa esta primera línea? Son los análisis que hago respecto al género. Entonces, hay 28 mujeres, de las cuales el 17.9 tienen primaria, el 28.6 tienen bachillerato, 31.1 tienen superior y 21.4 tienen posgrados. Si se fijan, aquí aparece el 100%. Es decir, aquí está el total mujeres. Pero, si yo lo voy a hacer por nivel académico, entonces debo tomar en cuenta la segunda. Entonces ya mi 100% no estará acá, mi 100% estará aquí abajo. Entonces, ¿qué diré? El 83.3 de las mujeres tienen primaria y el 16.7 tienen mujeres, primaria, 16.7 hombres. Es decir, ¿cómo está distribuido la primaria? El 83 de las mujeres y el 16.7 los hombres. Entonces ya no analizo respecto a esto, sino analizo respecto a este. ¿Cómo sería el posgrado, que fue el ejemplo que acabaron de hacer? El 54.5 mujeres, el 45.5 hombres. Si usted suma 54.5 y 45.5, le da el 100% de aquí abajo. ¿Queda claro? Y el tercero, porque tiene un tercero, este tercero hace referencia a la muestra, es decir, a este 50 que hay acá, o lo que es lo mismo a este 100% que hay acá. ¿Qué significa? Que de 50 encuestados, el 10% tienen primaria y son mujeres. De 50 encuestados, el 18% tienen nivel superior y son mujeres. ¿Les queda ahora sí claro? Entonces, ejemplo, en un examen, si eso es una pregunta, porque eso puede ser una pregunta en un examen, ustedes me deben indicar sobre qué total me están hablando. Porque si ustedes se fijan, ¿cuántos totales tengo acá? ¿O cuántos 100% tengo?
Tengo un montón. Aquí hay un 100%, aquí hay un 100%, aquí hay un 100%, 100%, 100%, 100%. Entonces yo necesito saber sobre qué 100% me están trabajando. Este es el 100% del género. Este es el 100% del nivel académico. Y este es el 100% de la muestra. Entonces yo tengo 3 conceptos que debo saber manejar al mismo tiempo. Las tablas son muy bonitas y todo lo que quieran, pero las tablas me deben dar información. ¿Queda claro? A ver, hagamos otro para que me lo expliquen ustedes. Hagámoslo con estrato y nivel académico. Estrato y nivel académico. No, hagámoslo con estrato y género más bien, para que no nos quede tan grande la gráfica y la podamos analizar. Es decir, quitemos nivel académico y metamos estrato. ¿Género y estrato, profe? Género y estrato. Veamos en lo de fila, columna y total, ¿cierto, profe? Sí, todo. Pues ahora sí, porfa, alguien que me comience a analizar, hagámoslo no solo una persona, sino 2 o 3, para dejar el tema listo. ¿Sí lo alcanzan a ver bien ahí? Sí. ¿Horizontal o vertical, profe? Como quieras, arranca como quieras. Bueno, me profe. vas explicando, yo voy señalando, ¿listo? Aunque pues si quieren, pues cada uno de una parte, más o menos. Listo, hágale. Arranca. Entonces, que de 28 mujeres encuestadas, correcto, 12 pertenecen a estrato bajo, 12 a medio y 4 a alto. Lo cual significa que de esas 28 de ese 100% del 28, de las 28 mujeres encuestadas, de ese 100%, 70.6% se encuentran dentro del estrato bajo, 52.2% dentro del estrato medio y el 40%, hacia el 14.3% del estrato alto. Para. Otra vez. No, me mezclaste. Profe, o sea, él quiere decir que Por ejemplo, con el 100% de los 28, el 42.9%, eso es otra cosa. De mujeres, solo mujeres, están en estrato bajo. Del 42.9%, que son las 12, está en estrato medio. Que del 14.3% de los 28 está en estrato alto. Correcto. Porque profe, la que ya habla de estrato, ahí ya el global ahora es del 100%, pero de los 50, no solo de las mujeres y los hombres. Sí, tienes razón, sí, ya sé en dónde yo la había... Listo. No, listo, para eso se hace, para revisar conceptos. Ahora. O sea, profe, en la de estrato podría ser que el 70,6% de los entrevistados son mujeres y están en el estrato bajo. Sí, claro. ¿Y cuál es el otro? ¿Y cuál es el otro? ¿Y cuál es el otro? Y de hombres, el 34% están en el 29.4. 29. Eso, perdón, profe, del 29,4 serían hombres en el estrato bajo. Y ahí estaría el 100%. El 100% que son 17. Ahora, este 24, ¿cómo lo analizamos? El 24%. Ese sería el total. No, para. Dale. Del total, que el total de entrevistados. Sí, el 24% Dale, de mujeres pertenecen al estrato bajo. Otra vez, dale, un poquito más duro. Que del total de encuestados, el 24% de las mujeres
pertenecen a estrato bajo, el 24% de las mujeres pertenecen a estrato medio y el 8% de las mujeres pertenecen a estrato alto, para un total de 56% de las mujeres. Correcto. ¿Queda claro para todos? Una pregunta, Dale. a ver si entendí. El 42,9% hace referencia al 12 que está arriba, pero porcentualmente, ¿sí? Sí. Y el 24 ya es general, ya son los 50. La última parte no te entendí. ¿Y el 24 qué? Es el porcentaje total, o sea, sobre los 50. Sí. Ya entendí. A ver. Digamos lo que, pues ya entendemos el concepto, entonces, a ver. Este valor, o estos valores, corresponden a este valor. Estos valores corresponden a estos valores. Y estos valores corresponden a este valor. Entonces, si yo lo fuera a hacer manualmente, ¿cómo sería? Pues cojo 12 y lo divido en 28 y me tiene que dar este. 12 en 28 y me tiene que dar este. Si yo lo hiciera manualmente, ¿cómo obtengo este 76? Tomo este 12 y lo divido en 17. Tomo este 12 y lo divido en 23. Y si yo quiero hallar este 24, entonces tomo este 12 y lo divido en 50. Este 12 y lo divido en 50 y este 4 y lo divido en 50. ¿Sí? Sí, ya ahora sí súper claro. Ok. Entonces, para no dejar una pregunta en punta que me hicieron hace como 10 minutos, entonces las tablas cruzadas, como su nombre lo indica, yo puedo hacer 3 cruces, 4 cruces, 5 cruces. Lo que pasa es que cuando uno ya trabaja con 3, con 4, con 5, pues ya las tablas dejan de ser informativas para convertirse en unas tablas complicadas de analizar. Yo soy del criterio que cuando uno explica algo lo debe hacer para que la gente lo entienda, no para impresionar a la gente. Entonces, soy de los que pienso y creo, aunque mi opinión vale muy poquito, pero cuando ustedes vayan a hacer cruces, no hagan más de 4 cruces al mismo tiempo, porque eso se vuelve un problema para interpretar. Entonces vamos a cruzar 3 variables. Entonces me voy nuevamente a analizar estadísticos, tablas cruzadas, le damos restablecer. Entonces aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Aquí tenemos que tener en cuenta que lo que vamos a meter acá va a ser el cruce, es decir, va a ser la tabla cruzada. Y lo que voy a meter acá va a ser con respecto a qué es que voy a hacer el cruce. Entonces, ejemplo, voy a meter estrato, voy a meter nivel académico, y yo quiero, esto lo quiero hacer, por ejemplo, por mujeres y hombres, es decir, voy a hacer una estratificación de este cruce, lo voy a hacer con respecto a las mujeres. ¿Estamos? Ahora, pues yo le puedo meter estadística, le puedo meter las casillas y todo. No lo voy a hacer para que me quepa y lo pueda hacer, porque cuando uno le mete porcentajes, pues va a dar una tabla grandísima y de pronto, pues no me va a caber. Entonces, me interesa es que lo entendamos. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer solamente con valores absolutos, no con valores relativos. Si quiere, ahora lo hacemos con valores. Si usted quisiera meter una nueva variable, una cuarta variable, aquí donde dice siguiente, y meten una nueva variable. Recuerden que aquí solo irían variables cualitativas. ¿Estamos? Entonces, en este ejemplo en casillas vamos a seleccionar no, alguna porcentajes no, porque nos va a dar muy grande y no me va a caber para explicar. ¿Listo? Okay. Si quiere ahorita lo metemos y ya, pero para lo que voy a explicar
voy a hacer solo con valores absolutos. ¿Listo? Y lo voy a aceptar. ¿Lo están viendo? ¿Cómo lo interpretaríamos? Recuerden que ya hay tres variables. Una, esto es lo que se llama capa. Capa significa que lo voy a distribuir de acuerdo a, en este caso sería el género. Y la tabla cruzada lo estoy haciendo con nivel académico y lo estoy haciendo con estrato. Entonces, ¿cuántas variables tengo? Tengo una, tengo dos y tengo tres variables. Por supuesto, esto ya no es un análisis descriptivo, sino esto sería un análisis ¿qué? Analítico. Analítico porque ya estoy cruzando información y aquí ya estoy cruzando tres variables. Entonces, a ver, ¿alguien se arriesga o...? Pues, profe, dice Dale. que de 28 mujeres, 28 mujeres, 12 están en estrato bajo, otras 12 están en estrato medio y 4 están en estrato alto. Que 5 están en bachillerato en estrato bajo, 3 están en superior en estrato bajo y las otras 3 están en posgrado en estrato bajo para dar un total de 12. 3 están en estrato medio en bachillerato, las otras 4 en superior en estrato medio y 1 en posgrado en estrato medio, dando un total de 12. Profe, y no falta primaria. Falta primaria. 4 de primaria de estrato medio. Primaria. 1 en primaria. Sí, listo. Sí. Bueno, en el estrato alto, 0 están en primaria, 0 están en bachillerato, 2 en superior y 2 en posgrado para dar un total de 4. Eso es Para correcto. dar el total de los encuestados mujeres, un 28. Correcto. Perfecto. No lo pude haber explicado yo mejor. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí, bro. Sí, profe. Ok. Otra persona que me analice este 17. Pues del total de los encuestados, 17 personas. No, porque ese es el total de superior. Podría estar bien. No sería como 17 personas están cursando el nivel académico Superior. Por favor, un poquito más altico. Que el total de las 17, de un total de 50 personas encuestadas, 17 de ellas, en tanto hombres y mujeres, están en el nivel académico superior. Listo. Sigue. Ahí vas por la mitad. Ahí diría que de las 9, de las 17, 9 son mujeres, 8 serían hombres. Sí, 8, sí. Y no sé qué más, pero creo que ya. Profe, y que de las 9 que son mujeres, los estratos, el estrato bajo tiene 3 mujeres de nivel superior, estrato medio tienen 4 y estrato alto tienen 2. En los hombres, en estrato bajo hay 3 con nivel académico superior, 2 en estrato medio y 3 en estrato alto. Es correcto. Queda Y claro. pues como conectando los dos entre mujeres y hombres, en estrato bajo hay 6, en estrato medio hay 6 y en estrato alto hay 5. Correcto.
Eso es correcto. ¿Para todos quedó claro? Sí, profe. Listo. Bien. Sí. Perdimos una hora, pero creo que la hemos estado recuperando en lo que estamos haciendo. Eso está Sí, bien. profe. Sí, está muy claro. Listo. A ver, para que no crean que no se puede hacer, le voy a meter los porcentajes, pero básicamente por eso fue que no lo hice con porcentajes, porque no me cabía para... Sale grandísimo. No es que no se pueda hacer, se puede hacer. Lo que pasa es que para explicarlo, pues no sé si me hubieran entendido tan fácil como lo hicieron, si yo hubiera metido... ¿sí? Aunque por supuesto esto se puede achicar y todo, pero... ¿Queda claro entonces? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a meterle otra variable. A ver, metámosle la variable. ¿Qué fue lo que hicimos que íbamos a hacer del coronavirus, no? Días sin salir. Entonces, aquí colocamos número de días sin salir de casa o del apartamento, del lugar donde está encarcelado. Por supuesto va a ser una variable que vamos a meterle escala. Sí. Podría ser. ¿Listo? Está haciendo unas cosas todas raras este programa. ¿Sí lo ve? Profe, tampoco tiene decimales, ¿verdad? No, sin decimales, sino que no sé por qué no me los deja quitar. Si ven lo que está pasando, yo le coloco 0. ¿Y ven lo que hace? Bueno, cada loco con su tema. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí días sin salir. Entonces coloquemos, llevamos como cuántos días encerrados, como 90, algo así, ¿sí? Entonces supongamos que hay unas personas que llevan 56 días, otras que llevan 59, otros que llevan 70, otros que han salido, entonces llevan 32, otros que llevan 15 días. ¿Ya la cogieron? Es decir, no todo el mundo pues tiene que tener los mismos días de salida. Entonces, 49, 18 días, 39, 48, 20 días, alguien salió la semana pasada. ¿Listo?
Listo, profe. Listo, metamos otra variable. Dime. Dime. ¿Alguien se cayó? ¿Alguien iba a hablar? No. Metamos una variable metamos una variable que diga algo así como nivel de ingresos. Y ese nivel de ingresos vamos a meterlo como una variable que tiene rangos. Cuando uno en el SPS mete una variable con rangos, eso significa que esa es una variable ordinal. ¿Listo? Entonces, coloco 1. Entonces, ojo, voy a hacerlo en salarios mínimos. Entonces, coloco E1, SM, salarios mínimos, A2, salarios mínimos. 2, de 3 salarios mínimos a 4 salarios mínimos. 3, de 5 salarios mínimos a 6 salarios mínimos. Y 4, 7 salarios mínimos y más. Profe, tengo un problema. Le estoy dando en la etiqueta y no me deja agregar nada. En la etiqueta y no te deja agregar de pronto. A ver, dale cancelar. Y vuelve e ingresa. ¿Sí? No, profe, nada, no. Entonces, a ver. Dale cancelar. Así como lo acabo de hacer yo. Nuevamente. 1. Salario mínimo. Listo, profe, ya. A 2. Salario mínimo. Añadir. Posiblemente era eso. 3. Salario mínimo. 4. Salario mínimo. Añadir. ¿Lo hicimos hasta cuánto? 6 salarios mínimos. 5 salarios mínimos. 6 salarios mínimos. Y 4, 7 salarios mínimos y más. Variable, ojo, ordinal. A pesar de que tenga rangos, el programa lo va a tomar como una variable ordinal. Y ahí los agregamos, los que ustedes consideren, piensen y crean. Entonces, 1,
¿Listo? Mientras terminen, voy llevando lista. Ojo, Sebastián Acosta, Jorge González, acá, bro. Jason Rodríguez, Presente, profe. Julián Sánchez, Presente, profe. Carlos Vargas. Profe, a Carlos se le fue la luz. Bueno, Alejandro Rincón. Presente, profe. Pues entonces, si a Alejandro se le fue la luz, pues el resto está. Entonces, por llamados el resto, pueden levantar la mano. ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Entonces, ojo, para no andar corriendo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, graben lo que hicimos hoy. Es decir, no se vayan a ir sin grabarlo. Entonces, lo que hacen es, le dan grabar, guardan el archivo y mañana arrancamos ahí mismo. ¿Listo? Entonces, seguimos mañana con otras cosas, le voy a agregar más cosas y seguimos. Si alguien queda con algunas dudas, tienen inquietudes, algunas cosas, en el aula virtual hay unos videos. Esos videos complementan lo que hemos visto hoy y explican tal vez mucho mejor de lo que hice yo, muchas de las cosas que hicimos en esta mañana, lo que pudimos trabajar hoy. Profe, Las tablas también las guardamos. sí, eso le iba a preguntar. Si ustedes van a guardar estas respuestas, tienen que hacerlo como independiente, es decir, le dan igual guardar. Fíjense que cuando ustedes van a guardar la respuesta, les va a cambiar el símbolo. ¿Sí? Pero realmente, pues, no creo que las necesitemos ahora. Si ustedes la quieren guardar, entonces denle un nombre, clase 1, respuestas, por ejemplo, y la guardan también. Y entonces le van a quedar dos archivos. Uno, la base de datos, y una segunda base de archivo que es la respuesta. ¿Listo? ¿Sí les queda claro? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Señor. Sí, profe, gracias. Listo, entonces, si Dios quiere, nos vemos mañana. Todos quedaron con el programa, los que no hayan quedado con el programa, si pueden hacerlo, háganlo esta tarde. Entren a Dúo Industrial,